Mi esposa me rogó que dejara a su viejo amigo a quedarse con nosotros. Resulta que era un estafador con una identidad falsa. Ahora está esposado, y nuestro matrimonio tal vez nunca vuelva a ser el mismo. Estaba relajado un martes cualquiera cuando mi esposa se acercó con cara de preocupación. Se retorcía el anillo de bodas, como siempre que está ansiosa. Le pregunté qué pasaba. Tras dudar un segundo, me dijo: un amigo del colegio necesita un lugar donde quedarse. ¿Podría hospedarse aquí unas semanas? Lo raro es que nunca había oído hablar de ese amigo. Llevamos 6 años casados y siempre me cuenta historias de su pasado, pero su nombre jamás salió. Le pregunté por qué no podía quedarse con su familia o en un motel barato. Me dijo que había estado viajando al extranjero, que no tenía a dónde ir y que necesitaba estabilidad mientras buscaba trabajo. Me lo pidió casi rogando. Se veía culpable por algo, tal vez quería compensarlo por un problema del pasado. No quise ser el tipo que le cerrara la puerta en la cara a un viejo amigo suyo, así que acepté, pero con la condición de que fuera solo por un tiempo. Desde el principio algo me pareció raro, pero traté de ignorarlo. Un par de días después, el tipo apareció en nuestra puerta con una mochila y una sonrisa confiada. Fue educado al principio, agradeció la hospitalidad y dijo que apreciaba la ayuda. Le mostré el cuarto de invitados y pensé que todo iría bien. Pero en cuestión de horas, se volvió demasiado efusivo con mi esposa. Se reía exageradamente de sus chistes, la abrazaba un poco más de lo normal. Ella lo restó importancia, pero yo no me sentí cómodo. Al día siguiente, le dije a mi esposa que su comportamiento me incomodaba. Ella insistió en que era solo una persona cariñosa, que no era para tanto. No me convenció, pero dejé pasar el tema. Poco después, recibí una llamada de mi madre, que vive a 1 hora de distancia. Me contó que había escuchado por mi padre, quien a su vez lo oyó de un viejo compañero de trabajo, que este tipo tenía una reputación turbia. No tenía detalles, pero me advirtió que tuviera cuidado. Cuando le mencioné esto a mi esposa, se puso a la defensiva y me dijo que no creyera en chismes. Durante los días siguientes, el amigo empezó a comportarse más como el dueño de la casa que como un huésped. Dejaba platos sucios en la cocina, ropa tirada y nunca ofreció dinero para la comida. Mi esposa seguía excusándolo, diciendo que solo intentaba recomponerse. Pero lo peor fue que empezó a husmear. Una tarde llegué del trabajo y lo encontré rebuscando en los cajones de la cocina. Dijo que buscaba un snack, pero la escena me dio mala espina. Para colmo, mi esposa comenzó a comportarse diferente con su celular. Si le llegaba un mensaje y yo miraba de reojo, lo ocultaba rápidamente. Nunca había sido así. Me empezó a rondar la idea de que algo andaba mal entre ellos. Odiaba sentirme paranoico, pero mi instinto me decía que prestara atención. Unos días después, organizamos una fiesta de cumpleaños para mi hermana. Vinieron mis padres, los de mi esposa y algunos amigos. Apenas llegó, mi hermana me susurró: ese amigo de tu esposa me da mala espina. Me mira raro y hace preguntas extrañas. Durante la fiesta, el tipo empezó a contar anécdotas vergonzosas del colegio sobre mi esposa, cosas que jamás había escuchado. Hablaba de fiestas, escapadas nocturnas, casi metiéndose en problemas. Lo decía con una confianza que hacía parecer que tenían una historia más profunda que un simple compañerismo. Mi padre, visiblemente incómodo, me llevó a la cocina y me dijo que recordaba haber oído ese nombre en advertencias de un colega. Ten cuidado, hijo, me dijo con seriedad. En este punto, cada persona a mi alrededor parecía tener una historia sobre él, pero mi esposa lo defendía con uñas y dientes. Decía que solo necesitaba espacio y que no creyéramos en rumores infundados. Me sentí atrapado entre confiar en su criterio o en mi propio instinto. Decidí que necesitaba pruebas. Hablé con un amigo cercano, quien me recomendó un investigador privado. Me sentí mal porque era como espiar a mi propia esposa, pero este hombre estaba viviendo bajo mi techo. Tenía derecho a saber quién era en realidad. Le di al investigador toda la información que tenía: nombre, edad aproximada, donde decía haber estado. Mientras esperaba los resultados, la tensión en casa seguía creciendo. El tipo seguía actuando como si mandara, y mi esposa seguía defendiéndolo. Incluso admitió que le había prestado dinero, lo que me enfureció aún más. Cuando finalmente el investigador me llamó, la verdad era mucho peor de lo que imaginaba. Resulta que este tipo tenía un historial de estafas, robo de identidad, falsificación de documentos e incluso antecedentes de agresión en otro estado. No estaba claro cuántos cargos realmente le habían probado, pero los rumores eran suficientes para preocuparme. Usaba variaciones de su nombre para evitar ser rastreado. Mi instinto no me había fallado. Ahora, tenía que decidir qué hacer con esta información. El investigador no tenía todos los detalles,
pero lo suficiente para confirmar que este tipo era un problema. Estaba furioso. Confronté a mi esposa, pero ella se negó a creer que era peligroso. Dijo que tal vez había cometido errores en el pasado, pero que ahora estaba cambiando. Discutimos fuerte. Le expliqué que no era solo su historial, tenía un expediente activo y quién sabía qué podría hacer. Ella insistió en que necesitaba más pruebas y que yo estaba exagerando. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de ellos en la sala. Él le reclamaba por haberle contado que yo estaba investigándolo. Ella le respondía que no tenía derecho a revisar su teléfono, cosa que aparentemente acababa de hacer. Entré y ambos me miraron con odio, como si yo fuera el problema. Él se giró hacia mí y soltó: ¿te crees muy listo metiéndote en mi vida? Esto va a terminar mal para ti. Fue una amenaza real, me dejó helado. Mi esposa me miró con pánico, sin saber de qué lado ponerse. Él se largó furioso, y en ese momento supe que la situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que imaginé. Llamé a un amigo de mi padre, un oficial retirado, para pedir consejo. Me dijo que si me sentía amenazado, llamara a la policía de inmediato o al menos pidiera una orden de restricción. Pero también me advirtió que necesitaba pruebas concretas de amenazas o actividades ilegales. Entonces recordé la advertencia de mi madre. Me llamó para decirme que alguien en su círculo reconoció al tipo como un estafador conocido en un estado vecino. Todo encajaba. No era coincidencia. Luego llegó la gota que colmó el vaso. Mi esposa y su amigo fueron juntos al supermercado, así que aproveché para revisar sus cosas en la habitación de invitados. Sé que no es lo más correcto, pero ya había cruzado demasiados límites. Abrí un cajón y encontré una identificación falsa con otro nombre, recibos de hoteles con distintos alias y notas con números de teléfono y montos de dinero. No había forma de justificar eso como un simple malentendido. Cuando regresaron, tomé a mi esposa aparte, le mostré la identificación falsa y le dije: explícame cómo esto es normal. Se quedó en shock. Entonces él se la arrebató de las manos y le dijo: no le hagas caso, ya te conté que he pasado por cosas complicadas. Mi esposa empezó a presionarlo, pero él se puso agresivo, diciéndole que no se metiera. Ahí fue cuando le solté: te largas o llamo a la policía. Él sonrió con burla y se negó. Empezó a despotricar sobre cómo le debíamos hospedaje, como si tuviera derecho a quedarse. Mi esposa estaba paralizada, entre el miedo y la incredulidad. Tomé mi teléfono, marqué el 911 y le dije al operador que teníamos a un huésped no deseado que nos estaba amenazando. Los policías llegaron rápido. Nos separaron para tomar nuestras declaraciones. Él intentó hacerse el simpático, diciendo que era un simple malentendido, pero les entregué la identificación falsa y los documentos que encontré. Uno de los oficiales le preguntó si tenía alguna orden pendiente. Mintió y dijo que no. Pero cuando revisaron su información, descubrieron que estaba bajo investigación por fraude en otro estado. Lo esposaron en nuestro jardín y vi cómo su sonrisa se desvanecía. Nos insultó, nos llamó traidores, dijo que lo habíamos tendido a una trampa. Pero los policías no se dejaron impresionar. Se lo llevaron en la patrulla. De repente, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Mi esposa y yo nos quedamos ahí parados, en shock. Apenas podía procesar que habíamos tenido a un estafador viviendo con nosotros. Fuimos a la estación de policía a dar nuestras declaraciones y entregar todas las pruebas. Los oficiales dijeron que hicimos lo correcto, que era mejor haberlos llamado antes de que la situación se volviera violenta. Cuando volvimos a casa, mi esposa rompió a llorar. Se sentía culpable por haberlo defendido, por no haberme creído antes. Tuvimos varias conversaciones sobre confianza y sobre cómo su sentimiento de culpa por la vieja amistad la había cegado ante todas las señales de alerta. Admitió que le preocupaba que él terminara en la calle y que sentía que le debía una segunda oportunidad. Pero claramente, fue un error. Nuestras familias se sintieron aliviadas. Mi padre solo dijo: al menos ya se acabó, y mi madre se sintió reivindicada por haberme advertido. Mi hermana estaba en shock: Dios, esto fue una locura. Cambiamos las cerraduras, mejoramos el sistema de seguridad y pedí una orden de restricción, por si intentaba regresar tras pagar la fianza. Por suerte, no volvimos a saber de él, salvo cuando un investigador nos contactó para pedir más información sobre nuestra experiencia. No voy a mentir, todo esto me dejó muy tocado. En una semana, pasé de tener una vida tranquila con mi esposa a enfrentar amenazas, revisar antecedentes y ver cómo arrestaban a un tipo en mi propio jardín. Me sacudió por completo, pero también me enseñó a confiar en mi instinto. Si alguien muestra señales de alarma por todos lados, no hay que ignorarlas. Mi esposa y yo también nos dimos cuenta de que necesitamos comunicarnos mejor. Si alguien va a quedarse en nuestra casa,
Ambos debemos estar de acuerdo antes de que siquiera cruce la puerta. Y siendo sincero, cuando lo vi esposado, sentí una enorme satisfacción. Intentó manipularnos, amenazarnos y actuar como si le debiéramos algo. Pero terminó en la parte trasera de una patrulla. Fue la mejor venganza, saber que ahora tendría que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. El amigo de mi padre, el oficial retirado, se alegró de que resolviéramos todo de manera legal en lugar de dejar que se convirtiera en una confrontación peligrosa. Todavía estamos lidiando con el impacto emocional. Mi esposa está avergonzada de haber creído en su historia, y al principio esto causó cierta tensión entre nosotros. Pero estamos trabajando en ello. Lo importante es que él se fue, estamos a salvo y aprendimos una lección valiosa, no confiar ciegamente en cualquier historia de lástima que nos cuenten. Así que sí, esa fue la locura que vivimos. Si alguna vez un viejo conocido reaparece de la nada diciendo que está en la ruina y necesita ayuda, háganse algunas preguntas primero. No me malinterpreten, creo en ayudar a la gente, pero jamás volveré a ignorar mi instinto si algo se siente raro. Al menos reaccionamos a tiempo y la policía tomó el caso en serio. Todo pudo haber sido mucho peor si le hubiéramos seguido permitiendo sus jugadas turbias. Ahora tendrá que responder por lo que intentó esconder. En fin, esa es mi historia. El viejo amigo de mi esposa resultó ser un estafador con una identidad falsa, y tuve que sacarlo de nuestra casa llamando a la policía. Ahora por fin nuestra casa se siente normal otra vez, y espero que nunca más tengamos que lidiar con estafadores en nuestra puerta. Se aprende con la experiencia, ¿no?